pido por favor que nos grabe a nuestro amigo, porque mire, desafortunadamente continúa esta tragedia humana que corresponde a un genocidio perpetrado por un estado político, por un gobierno que desafortunadamente se pone detrás de una etnia, de una religión, para cometer sus injusticias, sus maldades y sus masacres. Situación que, pues, por supuesto, es de lo más infame, es una verdadera pesadilla. Eh, la agencia AFP da a conocer que otro bombardeo israelí mató a 93 personas en el norte de la Franja de Gaza. Según reporta AFP en un cable, un bombardeo israelí mató la madrugada del martes a casi un centenar de personas en el norte de la Franja de Gaza, donde el ejército israelí intensificó desde septiembre sus operaciones aéreas y terrestres, dice AFP, contra Hamas, pero hay que ser perfectamente honestos, es en contra del pueblo palestino. Estas agencias constantemente justifican las masacres ocurridas. Y mire, de verdad, hay muchas veces que los infames y cobardes defensores de este genocidio dicen, ¿y por qué nunca mencionas lo del 7 de octubre? Sí, efectivamente, hace un año, el 7 de octubre de 2023, hubo un ataque en el que murieron más de 1,200 civiles, efectivamente. Esa fue una masacre terrible. Pero a partir de ahí, Israel lo utilizó como una excusa para asesinar niños. Ayer lo daba a conocer el mismo Bernie Sanders en un mensaje en el que decía que pues, él tampoco le gusta que ocurra esto, pero entre dos males, el menor, ¿no? Al hablar de las elecciones en los Estados Unidos. Y mire, es el ejército, bueno, vamos, el Estado de Israel, el Estado político de Israel hasta el momento ha matado oficialmente a más de 42,000 personas. 2/3 de estos, según lo reportan agencias como Naciones Unidas, el mismo Bernie Sanders, 2/3 de estos son niños, de los 42,000 asesinados. Bernie Sanders, como muchos otros judíos alrededor del mundo, se oponen a este genocidio a manos del Estado de Israel. Millones de judíos han alzado la voz en contra de este genocidio, que mire, desafortunadamente, pues está siendo justificado con su etnia, con su religión, y nada tiene que ver con el judaísmo, pues el judaísmo es una religión de paz. Pero mire, como si se tratara de una pesadilla, desafortunadamente, quienes están detrás de este genocidio, los políticos, los militares que están detrás de este genocidio, se dan a la tarea de utilizar a su pueblo, a su religión, para justificar estos actos espantosos. Y utilizan a los medios de comunicación para justificarles, ¿no? Fíjese cómo lo plantean este cable AFP, ¿no? Dice, donde el ejército israelí intensificó desde septiembre sus operaciones aéreas y terrestres contra Hamas, pues no, es contra la población civil. Han matado a más civiles eh, pues cualquier otra cosa, y a más niños, ¿no? Dice AFP, el ataque contra un edificio residencial de Beit Lahá dejó 93 muertos y 40 desaparecidos, indicó el portavoz de la Agencia de Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal. La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. La gente intentaba salvar a los heridos, pero no hay ni hospitales ni cuidados médicos adecuados, dijo Ravi Shandali, un testigo de 30 años que se refugió en una escuela cercana. Pues ahí está, ¿no? La mayoría niños, mujeres asesinados en esta nueva masacre perpetrada por el Estado de Israel. Le decía a usted que el senador Bernie Sanders ayer lanzó un mensaje al pueblo de los Estados Unidos y a mucha gente que está en contra de la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris. El senador Bernie Sanders, palabras más, palabras menos, aseguró que él tampoco está de acuerdo en las acciones que tienen tanto la vicepresidenta Kamala Harris como el presidente Joe Biden al apoyar este genocidio y al apoyar al Estado genocida de Israel. Pero dice que del otro lado es aún peor. Dice, yo no estoy de acuerdo, pero tendríamos muchísimas más oportunidades, dice Bernie Sanders, de conseguir un cese al fuego, de evitar este genocidio en el caso de Kamala Harris, si llega a la presidencia, que en el caso de Donald Trump. Menciona Bernie Sanders que el mismo Donald Trump, en primer lugar, dio a conocer que él considera que hay una gran oportunidad inmobiliaria en la costa de la Franja de Gaza. O sea, que lo que quiere Donald Trump es que
terminen con este genocidio que ya lo había dicho antes, que termine el trabajo, así dice Donald Trump, en la Franja de Gaza, malmatar a todo mundo y que puedan establecer ahí pues un desarrollo inmobiliario, ¿no? Sobre las ruinas de lo que de una vez fue pues la Franja de Gaza del pueblo palestino. También dice Bernie Sanders que el mismo Donald Trump ha asegurado que él pues es muy, muy cercano a Benjamín Netanyahu, a quien Bernie Sanders denuncia como un genocida, exhibe como un fascista genocida. Bernie Sanders así lo exhibe a Benjamín Netanyahu y asegura que Trump dice, bueno, pues yo dice que Trump constantemente denuncia que el presidente Biden se ha mantenido a raya y ha tratado de pues, evitar algún tipo de cercanía con Benjamín Netanyahu, a pesar de que obviamente pues, tienen una alianza muy fuerte el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Israel. Asegura Bernie Sanders que él tampoco está de acuerdo con las acciones de Biden y de Harris al apoyar al Estado genocida de Israel, pero dice que sería muchísimo peor en el caso de Donald Trump. Dice que hay una oportunidad de al menos detener esta situación con Harris y no con Trump. Dice que si bien es cierto, por un lado, tanto Biden como Harris han buscado ayuda humanitaria para enviar al pueblo palestino. Trump dice que él no quiere nada de eso y que va a apoyar a Israel hasta que concluya con el trabajo. Pues que, mire, esas son el mensaje que dio ayer Bernie Sanders, ¿no?, en sus redes sociales, para aquellos que están pues preocupados y que han ido a los mítines de Kamala Harris a gritonearle que pues se oponga al genocidio. Mucha gente, y eso es, le ha conseguido perder muchos votos, asegura que, bueno, pues no votarían por Kamala Harris en estas elecciones debido a que se ha puesto a favor del Estado de Israel y le gritan en sus mítines y etcétera. Dice Bernie Sanders que entiende totalmente eso y que se siente compenetrado con los manifestantes, pero que sería mucho peor con un Donald Trump que efectivamente, ¿no? Pues él ha dicho que termina el trabajo, que le gustaría tener ahí un desarrollo inmobiliario en la Franja de Gaza, en la costa, ¿no? En la playa, que él pues definitivamente no querría mandar ayuda humanitaria, sino todo lo contrario. Y pues sobre todo, ¿no? En un momento muy, muy difícil para la política estadounidense. Eh, Le digo, ¿no? Esto se lo estoy contando yo lo que hizo Bernie Sanders. Usted decida, usted es el que va a votar, usted decida. Yo lo único que hago aquí es también exigir un cese al fuego. Lo que queremos aquí en Sin Censura es la paz y que queden claras las cosas, ¿no? Porque desafortunadamente el Estado de Israel ataca a sus críticos y a quienes los exhiben como antisemitas. Y eso es lo más cobarde que existe. No hay situación más antisemita que utilizar al pueblo judío para cometer estas vejaciones en contra de un pueblo, de otro pueblo. Y especialmente cuando pues, muchos judíos se dan cuenta de esto. Dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero ser parte de esto. No utilicen mi nombre, no utilicen mi religión, no utilicen mi etnia para llevar a cabo estas masacres. Así de sencillo. Y mire, la Organización de las Naciones Unidas advirtió por este castigo colectivo al pueblo palestino que está ejerciendo precisamente el gobierno de Israel con una serie de nuevas leyes. Y es que el Parlamento israelí aprueba 2 leyes que entrarán en vigor supuestamente dentro de 3 meses para prohibir la actividad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ahí en Israel, así como limitar su capacidad operativa en territorios palestinos ocupados en Cisjordania y Gaza, según reporta la enviada y corresponsal de la empanizada revista Proceso ahí en Ginebra, Gabriela Sotomayor. Dice Gabriela Sotomayor, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y organismos humanitarios de Naciones Unidas advirtieron sobre nuevas leyes aprobadas en Israel que pudieran desembocar en castigo colectivo del pueblo palestino con el cierre de la Organización para Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, UNRWA, por sus siglas en inglés. Me preocupa profundamente la aprobación en el Knesset de Israel
Parlamento israelí, de 2 leyes relativas a esta agencia que, de aplicarse, probablemente impedirían que esa agencia continuara con su labor esencial en territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, como lo ordenó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que, mire, desafortunadamente, tiene el descaro el gobierno de Israel de acusar a Naciones Unidas de ser antisemitas. Imagínese usted. Es que ya de verdad es una locura. Es una locura en cuanto al cinismo para cometer estos actos horrendos, estos asesinatos en masa de niños. Hace un par de semanas le hablábamos de ese, pues es otra masacre que se dio en un campamento improvisado de refugiados afuera de un hospital ahí en Gaza, en el que quemaron vivos a niños, niñas, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, familias enteras que ahí estaban. Hay una imagen espantosa que por supuesto aquí no la vamos a mostrar en Sin Censura, de un joven que estaba incluso conectado a una intravenosa porque eran heridos, disculpe usted, eran heridos los que se encontraban ahí y desafortunadamente este joven aparece como se está quemando, ¿no? En, pues vamos, no le pueden ayudar debido a la intensidad del fuego. Por eso es que, señoras y señores, tenemos que exigir la paz. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ocurrirá en nuestro futuro. Efectivamente, cualquier persona que viva aquí en Estados Unidos, cualquier persona, sea ciudadana, residente o indocumentado, desafortunadamente está siendo utilizada para financiar ese genocidio, porque efectivamente el gobierno de Estados Unidos envía millones de dólares y millones en cuanto a armamento a Israel. Por eso es que nosotros podríamos exigirle a este gobierno que no lo haga, que no utilice nuestros impuestos para matar niños. Le digo que cualquiera, yo quiero insistir en eso hasta el cansancio. A los conservadores y específicamente a los seguidores de Trump les encanta decir que supuestamente los indocumentados no pagan impuestos. Es una mentira. En Estados Unidos no se puede trabajar sin pagar impuestos y el IRS, la autoridad fiscal, se las ingenia para que así sea. Los indocumentados pagan impuestos de 2 formas. Hay los indocumentados que pueden, por supuesto, unirse a la fuerza laboral utilizando una identificación falsa. Eso ocurre muchas veces, ¿no? Utilizan un número de seguridad social falso con el que pagan impuestos. O bien, en algunas empresas, en algunas plantas, que eso lo utilizan muchísimo, en algunas situaciones laborales, utilizan el llamado ITIN, que es un número internacional para trabajadores internacionales por honorarios, y con eso pagan sus impuestos. Es una mentira cuando llegan los seguidores de Trump a decir que supuestamente los indocumentados no pagan impuestos y se quedan con todos los programas de justicia social, los programas sociales. En primer lugar, yo pregunto, ¿qué programas sociales? ¿A qué programas sociales se refieren los seguidores de Trump? Pues aquí no dan nada. Entonces es el ejemplo del neoliberalismo mundial, ¿no? ¿De qué programas sociales están hablando? Me imagino que de Medicare, que ese es el seguro que se le da a las personas de escasos recursos, pero ese no es el caso de los indocumentados. Los trabajadores indocumentados le echan muchas ganas y siempre quieren mantener un bajo perfil. No llegan ahí a la oficina de Medicare y dicen, ay, deme mi Medicare. No, al contrario, mantienen bajo perfil y si desafortunadamente se enferman, pues ay, le buscan en la comunidad a ver quién les puede echar la mano. Esa es la realidad. Le insisto yo a ustedes, los indocumentados pagan impuestos y cualquier persona con el IVA, con el impuesto al valor agregado, paga impuestos aquí en Estados Unidos. Los que no pagan impuestos son los multimillonarios que tienen a sus abogados para, pues, engañar a la ley y mediante estratagemas jurídicas, pues, evadir lo más que puedan. Pero el público, en lo general, todos pagamos impuestos y desafortunadamente esa lana pues, está yendo para financiar las masacres de otro país, ¿no? Pongamos mucha atención en eso. Pongamos mucha atención también, se lo digo con mucha honestidad, sin ningún ánimo así de ponerme del lado de un otro candidato, porque insisto, es el peor y el menos peor, ¿no? Como dicen en mi pueblo. El menos peor, así dicen en mi pueblo, para hacerle honor a ese barbarismo. De verdad,
No es que yo quiera que usted vote por uno o por otro, pero efectivamente Donald Trump asegura que él terminaría el trabajo, que él quisiera tener ahí un desarrollo inmobiliario en la playa, ahí en la Franja de Gaza, sobre las ruinas de lo que alguna vez fue la Franja de Gaza del pueblo palestino. Y pues además de todo eso, usted vio seguramente, lo hemos platicado aquí hasta el cansancio, ese muy infame meeting que tuvieron el fin de semana en Madison Square Garden, en Nueva York, ese meeting nazi, en el que re, en el que insistieron los seguidores de Trump, sus oradores y etcétera, en su absoluto odio o rechazo a cualquier cosa que no sea un hombre caucásico mayor de 30 años y heterosexual, ¿no? O sea, así de sencillo. Y cristiano, me ha faltado decir ahí, y cristiano, ¿no? Cristiano. Pero bueno, ahí está, sobre la mesa, ya puede usted votar, se puede votar de aquí hasta el próximo martes y las cosas se están poniendo muy, muy calientes. Pero mire, vamos a más información